diferentes departamentos. Entonces, en ese sentido, quisiéramos como escucharle a usted, doctor Ilvar. Muy buenas noches, Nelson, y todas las demás personas que se encuentran en esta reunión. Bueno, para tener la claridad sobre lo que ustedes quieren y lo que expresó ya Nelson, sí quiero que usted o alguno de las personas que está aquí me digan si están exclusivamente todos en el proyecto Todos Unidos de Costa Rica o están en diferentes proyectos, porque la verdad es que conozco más de una docena de proyectos de bendición y de redención y todos tienen una logística diferente, una entrega de recursos de manera distinta y algunas condiciones de entrega y además unas cantidades de recursos que van a entregar de manera diferente también. Entonces, por ahí tengo que empezar y ya luego empezamos a explicar todo lo que tiene que ver con la diferencia entre esos proyectos y principalmente de dónde viene este Estados Unidos y qué es lo que va a entregar y a qué pueden hacer ustedes con estos recursos. Muy buenas noches, doctor Isbal. El enfoque aquí es específicamente con el grupo de Costa Rica, con el señor Edgar Espinosa. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, el proyecto Todos Unidos es un proyecto que hace parte de lo que se conoce en términos mundiales como la redención de bonos. Pero este proyecto tiene una diferencia de todos los demás proyectos de redención que ustedes ven por las redes sociales, porque este proyecto consiste en que el liderazgo del proyecto denominado Todos Unidos tiene, si bien es cierto, unos bonos en la mesa de redención. Los directivos van a entregarle a cada uno de los beneficiarios lo que se haya prometido en cada paquete que comprar, porque ha habido varios paquetes desde que se creó más o menos en el mes de marzo o abril hasta la fecha, y cada uno tiene unas entregas distintas. Y algunos van a recibir los recursos en cuentas bancarias y otros, que sería la gran mayoría, van a recibir los recursos mediante monedas digitales USDT consignadas en billeteras virtuales, porque eso fue lo que quedó al final, que van a consignar en las billeteras virtuales de las varias que hay. Seguramente ya ustedes escogieron alguna para llenar su formulario y de ahí ya tienen que empezar primero a tener claridad cómo, no la cantidad, porque ya cada uno sabrá su cantidad específica de acuerdo a sus inversiones, pero cómo van a recibir los recursos y cómo se pueden sacar de ahí para monetizar los recursos, para luego invertirlos en otros proyectos ya personales, en proyectos empresariales, en proyectos sociales y humanitarios. Entonces, lo primero que ustedes deben de tener claridad es que estos recursos, sea que lleguen al banco, o sea que lleguen por billeteras virtuales, son de libre destinación. ¿Qué significa? Que ustedes pueden invertir los recursos, gastarlos, donarlos o tenerlos guardados, porque no hay ninguna condición ni ninguna exigencia de parte del proyecto para que ustedes usen, utilicen o inviertan estos recursos. En segundo lugar, a usted no les van a exigir que tengan que presentar un proyecto, ni siquiera una idea de proyecto para recibir los recursos. Usted lo único que les tienen que llevar allá al momento de que los llamen para el pago, los documentos que el mismo proyecto indique. La fotocopia de la cédula, la fotocopia del pasaporte y la constancia de las consignaciones que hicieron, o lo que llaman los vouchers, y los antecedentes penales. Eso es lo único que les van a exigir hasta el momento. Puede que ya más adelante, para el momento de la entrega,
indiquen cualquier otro documento o den las especificaciones de cuán realmente son los documentos que van a recibir o que van a exigir para la entrega. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que tener claro. Ahora, sea en el banco o sea en las billeteras virtuales, ustedes ya tienen que pensar es, de acuerdo a la cantidad que reciban, qué van a hacer con esos recursos. Lo primero, que yo siempre les he dicho en todas las capacitaciones, es que tengan claro que estos recursos, si bien es cierto que son de libre destinación, pues también deben tener una destinación en su gran mayoría para proyectos sociales y ayudas humanitarias. Pero no pueden ustedes pretender arreglar el mundo acabando el hambre de la humanidad sin arreglar su propio mundo personal. Eso es lo primero. Ustedes tienen que mirar cómo y de qué manera van a organizar su familia. Los que tengan esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, etcétera, su núcleo familiar es lo primero que ustedes tienen que organizar si quieren hacerlo, porque tampoco es obligación. Entonces, si van a comprar una vivienda familiar, si van a comprar un carro, si van a invertir en los hijos, en la parte educativa, en la parte de emprendimientos, lo importante es que lo primero es organizar la familia. Ahora, también es importante, si tienen deudas, pagar las deudas. ¿Por qué? Porque es que las deudas atormentan, le dan a uno estrés, mortifican y eso no los deja tener la serenidad necesaria para sentarse a planear sus proyectos después ya sociales y empresariales. Entonces, paguen todas las deudas desde la más pequeñita hasta la más grande. Y ya después de que hagan esto de organizar la familia, dejarla bien, de organizar sus deudas, pues entonces ya viene una segunda o tercera parte que puede ser al mismo tiempo, es hacer una planeación de sus gastos familiares, o sea, un presupuesto mensual de gastos. Ahí pueden incluir lo que es la vivienda, lo que es la educación, lo que es los servicios públicos, lo que es la comida, lo que es la recreación, lo que es el ahorro y lo que son imprevistos, entre otros. Ustedes mismos hacen su listado de cuántos rubros son los que deben incluir en su presupuesto y qué le van a asignar a cada rubro, porque así van a tener ustedes la claridad de que van a necesitar X cantidad de dinero cada mes para su núcleo familiar y para que tengan esa serenidad, esa tranquilidad de no estar angustiados de que no hay que para pagar el arriendo, que no hay para comprar la comida, etcétera. Y ahorita les indico cómo se organiza eso, de guardar los recursos y hacer el pago periódico. Entonces, primero hay que hacer esa planeación personal de el presupuesto familiar. Luego, si usted ya tienen hijos o familiares con los cuales van a ayudarles, entonces hay que mirar cómo va a ser esa ayuda, si va a ser regalándoles una casa, regalándoles un carro o dándoles para el estudio o para algún emprendimiento. Entonces ya eso lo tienen que ir ustedes anotando, escribiendo y organizando. Bueno, en cuanto a la compra de la vivienda, si ustedes lo van a hacer aquí en Colombia, hay que tener claridad qué tipo de vivienda es la que van a comprar, en qué ciudad la van a comprar. Y ya el costo sí depende de ustedes, cuánto van a invertir en esa vivienda. Para la compra de la vivienda es importante hacer la revisión de la matrícula inmobiliaria de la vivienda que van a adquirir, porque allí es el historial de la vivienda y hay que revisar con mucho cuidado, dependiendo de la clase de vivienda y el lugar donde esté, hay que revisar clarísimamente todas las transacciones o transferencias de esa vivienda hacia atrás, desde la última hasta la primera. La matrícula inmobiliaria en Colombia trae una historia de 20 años atrás, porque ahí hay que establecer si tiene una limitación al dominio, o sea, si tiene embargos, si tiene patrimonio de familia,
si tiene afectación a vivienda familiar, si tiene alguna otra limitación. Es importante revisar eso, porque eso, usted no puede comprar una vivienda que tenga limitaciones al dominio, porque es un problema después. Entonces hay que revisar eso. Ahora también hay que revisar, dependiendo de la vivienda, la historia, digámoslo así, de las personas que han adquirido las viviendas, para establecer que no vengan estas compradas anteriormente con dineros ilícitos y después tengan ustedes que reportarle a la fiscalía que su vivienda no tiene nada que ver, porque puede ser afectada por algún proceso lavado de activos, que es lo que normalmente se presenta. En Colombia hay algunas viviendas, dependiendo de la ubicación, que hay que hacerles un estudio más a fondo, que es lo que se llama estudio de títulos. Para la transferencia de la vivienda, pues hay que hacer primero una promesa de compra-venta con todas las cláusulas correspondientes, y luego ya la escritura pública en la notaría, y por último el registro de esta escritura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para que ya quede de la propiedad del nuevo titular. Ustedes pueden perfectamente comprar vivienda para los hijos, claro que sí. Sencillamente que hacen todo esto y en el momento de la escritura le colocan la vivienda a nombre del menor. En el momento de la escritura, pues el representante legal del menor, el papá o la mamá, firman en representación del menor, no como compradores, sino en representación del menor, como el que tiene en ese momento la titularidad de representante legal del menor. Pero la vivienda sale a nombre del menor de edad. Ya después, cuando vayan a vender esa vivienda, pues tienen que hacer una solicitud de permiso de venta de vivienda de menor de edad en un juzgado de familia, si todavía el menor no ha cumplido los 18 años cuando vayan a transferir la vivienda. Entonces, para que tengan eso claro. Ya los impuestos y gastos de la transferencia, de la escritura, pues ya lo tienen que pagar ustedes, dependiendo del valor de la vivienda, pues pagan los impuestos, los gastos notariales y los gastos de registro. Si van ustedes a comprar carro, pues yo les sugiero mejor, como ya tengan dinero, de comprar carro nuevo en agencia de venta de vehículos que tengan trayectoria, porque con los vehículos pasa lo mismo que con las viviendas. Hay que establecer el historial del carro para que no va a tener problemas de importación mal hecha, o problemas también de afectación de dineros ilícitos en los anteriores dueños. Entonces todo eso también hay que hacer ese estudio de los carros, pero por eso les sugiero que compren carro nuevo, porque las agencias reconocidas de venta de carros, pues ellos hacen este estudio previo, y además los carros nuevos pues vienen directamente del exterior, si son importados o ensamblados, pero tienen toda la documentación correspondiente, y de eso se encargan las agencias concesionarias de vehículos. Si van a comprar finca o cualquier otro bien raíz, pues hacen lo mismo que con las casas. Ahora, si ustedes, para pagar las deudas, que me preguntan mucho, ay, pero es que entonces yo para pagar la deuda, ¿cómo hago? Porque es que a mí los recursos entonces me los van a monitorear, y entonces yo no sé qué voy a hacer con el pago, sobre todo a los que llaman gota a gotas, porque esta gente de pronto utiliza mal los recursos y a mí me los quitan. Vea, hasta el momento no se sabe con claridad si van a pagar los recursos en dinero efectivo o si lo van a pagar en criptomonedas, como ya le dije. Igual, si ustedes van a sacar el dinero del banco, los billetes físicos no están marcados. O sea que usted puede sacar la plata del cajero del banco o del cajero electrónico, ir y pagarle al gota a gota con dinero físico y no va a tener problema, porque es que los billetes no están marcados. Además, casi siempre los gota a gota no piden transferencia bancaria, sino por el contrario en efectivo, y entonces ustedes también tienen que tener eso de que no van a tener problema porque los billetes no están marcados. Pídanse un recibo de pago de paz y salvo para que no tengan problema después de que les sigan cobrando. Si van a hacer pagos en los bancos, pues es muy sencillo, o en las cooperativas financieras, pues hacen ustedes el traslado de su cuenta bancaria a la cuenta de los bancos y ya quedó eso listo. Si tienen embargos pendientes por las deudas, por las acreencias, pues entonces hacen los pagos y piden que levanten los embargos que tengan sobre los bienes, y
ya queda todo organizado. Algo importante que le he explicado es que ustedes pueden a título familiar hacer una gestión de su patrimonio a través de una figura jurídica que se llama el fideicomiso civil. Muy importante porque ustedes pueden transferir ahora en vida y estando los hijos aún menores de edad, todos los bienes que ustedes quieran de su patrimonio personal a los menores de edad o a los mayores que sean los hijos, y estos quedan con la posesión de los bienes, con el usufructo de los bienes, pero tienen que esperar a que se cumpla determinada condición para que los bienes pasen a la titularidad de los beneficiarios, o sea, los hijos. Normalmente se coloca que la condición es que fallezca el fideicomitante, o sea, ustedes que son los que van a entregar los bienes. Con esto se evitan ustedes que en el momento de fallecer ya los herederos pues no tengan que hacer proceso de sucesión, porque no lo van a necesitar, porque el fideicomiso se activa automáticamente para la transferencia de los bienes a los hijos en el momento en que fallezca el fideicomitente. Entonces eso es muy importante, se ahorran ustedes todo el proceso sucesoral, y además tienen otra ventaja, y es que desde el momento mismo que ustedes constituyan el fideicomiso, pues los bienes pasan a la administración y al usufructo de los beneficiarios, y si son menores de edad, pues tienen que tener un tutor en representación, que puede ser ustedes mismos. Ahora, el fideicomiso exige un administrador de los bienes que se llama fideicomisario, que pueden ser ustedes mismos o un tercero que tengan toda la plena confianza de que va a administrar bien los bienes que ustedes van a pasar al fideicomiso. El fideicomiso también se puede utilizar para colocar una cuota para estudio. Entonces, ustedes dicen, yo voy a financiar todo el estudio de mis hijos, o al cualquier otro que ustedes quieran, desde el kinder hasta el posgrado de la universidad. Si ustedes hacen un cálculo más o menos de cuánto puede ser todo esto, colocan esa plata en el fideicomiso y ponen la condición de que cada mes o cada 2 meses o cada vez que necesiten el pago de la matrícula de la pensión, pues el fideicomiso sea el que deposite el dinero a las entidades educativas, y ustedes ya aseguran la educación de los hijos o de los parientes o de quien quieran ustedes beneficiar durante todo el tiempo que dura el fideicomiso. Usted no tiene que estar pendientes de angustiarse por el pago de la matrícula, ni de la pensión, ni de los gastos de manutención para el estudiante, porque todo lo pueden organizar ustedes a través de un fideicomiso civil. Otro es que ustedes pueden colocarse una especie de sueldo, de salario, de pensión cada mes, y decir, yo me voy a colocar 10 millones de pesos mensuales, por un año son 120 millones, por 10 años son 1.200 millones, constituyen un fideicomiso, y ustedes cada mes van a recibir sus 10 millones de pesos por parte del fideicomiso, como si fueran ustedes asalariados, y no van a tener problema porque utilizan su tiempo libre en otras cosas más productivas, o en su trabajo pastoral, sin estar preocupados de que me va a llegar el salario, que no me va a llegar, o que los hijos míos no tienen cómo estudiar, porque ya todos ustedes lo tienen organizadamente bajo la figura del fideicomiso, y están ustedes tranquilos. Ahora, es importante a nivel familiar que su patrimonio lo tengan también gestionado a nivel de la parte tributaria. Hay que hacer una planeación fiscal, porque usted, su patrimonio que tengan a título personal, pues va a tener que pagar los impuestos de renta, los impuestos de gravámenes a los movimientos financieros, o los impuestos al patrimonio, que es lo que se maneja en Colombia a título de personas naturales. Y si tienen empleados, pues entonces los gastos de los empleados en el pago, por ejemplo, de los salarios o de los honorarios, si son contratos por prestación de servicios profesionales. Entonces todo lo tienen ustedes que organizar a nivel de su patrimonio personal. Si ustedes van a crear una empresa, los que quieran crear empresa, pues ya tienen que pensar cómo van a organizar la empresa, qué tipo de empresa es, cuál es la actividad productiva, quiénes son los socios, quiénes van a ser los directivos de la empresa, y organizar la empresa con todo el personal que necesiten
de empleados desde el alto nivel de gerente hasta la persona de la portería o la persona que sirve los tintos, toda una gama de cargos dependiendo el tipo de empresa y la organización administrativa de la misma. Usted no tiene que estar ahí al frente gerenciando, porque para eso contratan gente que lo haga. Ustedes pueden ser miembros de la junta directiva, si así lo deciden, y estar monitoreando la empresa cada mes o cada 2 meses, como quieran ustedes reunirse, y tienen los gerentes y los empleados al mando para que la empresa funcione sin que ustedes tengan que estar ahí todos los días esclavizados frente a la empresa, porque la idea no se trata de eso, de que ustedes en este momento están de empleados de una empresa y compran o constituyen la suya y entonces se vuelven empleados de su misma empresa. No, para eso organizan sus empresas de tal manera que tengan un grupo de trabajo que va a dirigir las empresas y ustedes mientras tanto se pueden dedicar a su actividad pastoral sin ningún problema y sin ningún estrés, bien concentraditos en ese trabajo de evangelización. Entonces eso lo tienen ustedes claro. Ahora, el que diga que no quiere montar empresa, pues no hay problema, no es obligatorio montar empresa, el que quiera. Ahora, si ustedes quieren montar negocios, como dice uno, a título personal, hay que pensar que se van a crear establecimientos de comercio, que así se llama, pero ustedes son los que figuran como titulares, como personas naturales, y obviamente tendrán que pagar los impuestos que correspondan a los establecimientos de comercio, contratar a los empleados para que los manejen, porque ustedes no van a estar al frente porque no tienen tiempo. Entonces, igual que las empresas tienen que contratar particulares, empleados, que le vayan a manejar los negocios y que vayan a ser los empleados, administradores y todo lo demás que necesiten para el manejo de sus establecimientos de comercio. Ahora, ya en la parte social, si ustedes van a hacer obras sociales y proyectos humanitarios en determinados lugares o en la comunidad donde ustedes trabajen, pues lo pueden hacer de manera directa, creando ustedes sus propias entidades sin ánimo de lucro, como fundaciones, como corporaciones, como asociaciones, o me entregan los recursos para que otras entidades de este tipo pues sean los que realicen todos los proyectos que ustedes quieren llevar a cabo. Eso sí, pues hay que hacer un control de los recursos cuando los entreguen a las entidades sin ánimo de lucro, para que éstas efectivamente sí inviertan los recursos en los proyectos para los cuales fueron entregados dichos beneficios. Entonces eso también lo deben de tener ustedes claro, y si ustedes son los dueños, propietarios o creadores de las fundaciones o corporaciones o asociaciones, pues también tienen que tener el manejo de estas entidades a través de las personas que vayan a estar allí trabajando, igual que las empresas, y hacer toda su planeación financiera, porque las entidades sin ánimo de lucro también pagan impuestos, igual que las empresas. Lo que sucede es que las entidades sin ánimo de lucro, dependiendo su actividad para la cual fue creada, se inscribe en la DIAN como una entidad que tiene un régimen tributario especial y pueden tener unos beneficios tributarios de descuentos tributarios e incluso de exoneración de pago de impuestos, dependiendo de la planeación tributaria que hagan y dependiendo de la actividad que realicen durante el año fiscal. Entonces al siguiente año ustedes invierten las ganancias en proyectos productivos igualmente sociales de acuerdo a lo que está en el estatuto tributario, y ustedes pueden terminar favorecidos de una exención del pago de los impuestos, pero eso lo tienen que hacer con una planeación desde el principio del año hasta el final del año, asesorados de los contadores y de los expertos en derecho tributario, para que no van a tener inconvenientes, porque las entidades sin ánimo de lucro también pagan impuestos. Ahora, si ustedes van a hacer inversiones en Colombia, distintas de las empresas, distintas de las entidades sin ánimo de lucro, hay que mirar si ustedes las inversiones las van a hacer a título personal o las van a hacer a título de una empresa jurídica que ustedes crean para hacer inversiones. Si lo van a hacer a título personal, usted tiene que mirar qué tipo de inversiones son las que van a realizar. Hay diferentes áreas para ustedes o sectores de la economía para ustedes hacer las inversiones.
se puede ver más o menos una docena de sectores de la economía que pueden hacer inversiones a título personal o especialmente a título de personas jurídicas empresariales. Una de las más conocidas, de las que más la gente apunta y a la que seguramente se van a dedicar muchos, es la inversión en el sector inmobiliario. Este sector inmobiliario cubre varias áreas, porque están las residencias para vivienda, casas, apartamentos, están los hoteles, infraestructura de inmuebles para hoteles, están los locales comerciales, sean en centros comerciales o independientes, están las bodegas, porque es un rubro muy importante, sobre todo en algunas zonas de Colombia, donde necesitan muchas bodegas, y entonces usted puede hacer también inversiones en bodegas, o inversiones rurales como fincas o lotes, pues para determinadas actividades, o comprar lotes grandes y hacer parcelaciones para construir posteriormente vivienda rural. Entonces vea que la gama de la parte inmobiliaria es muy amplia. Lo que sí es que cada una de esas áreas requiere un estudio previo de cómo es que se van a hacer las inversiones en estas diferentes áreas, porque no todas tienen la misma rentabilidad y hay que saber hacer los cálculos del presupuesto para cada una de ellas para que al final tenga usted una rentabilidad más o menos en Colombia promedio del 9 al 12% al año. Eso es lo que renta un inmueble al año, porque hay que descontarle también los gastos de mantenimiento, hay que descontarle los impuestos y hay que descontarle la administración. Entonces es que al final usted le puede tener un 12% de ingresos, pero hay que descontar todo esto más los impuestos. Entonces termina usted recibiendo realmente al año una rentabilidad por ahí de un 9% promedio. Entonces eso hay que mirarlo. Estas son inversiones que se llaman inversiones sin riesgo máximo, o sea, de bajo riesgo, inversiones tranquilas porque no va a tener usted problemas de riesgo, pero son inversiones de baja rentabilidad. También hay que mirar eso. Ahora, si usted van a hacer inversiones también ya de una rentabilidad mucho más alta, entonces usted tiene que mirar otros sectores de la economía. Ya eso se lo pueden hacer a través de empresas. En Colombia hay inversiones para la agroindustria, hay inversiones para la parte de promoción de empresas de tecnología e innovación, para lo que son la energía, para energía pues a nivel de, sobre todo energía eléctrica, que son obras grandes, inversión en producción científica, sobre todo en la salud y lo que son los agroquímicos. Hay inversiones también en turismo, hay inversiones para emprendimientos y así de usted ve una gama de diferentes tipos de empresas que el gobierno nacional está en este momento incentivando en inversiones, sobre todo a nivel rural y a nivel de zonas de conflicto. Los que vivan en zonas de conflicto, pues saben que allá hay unos estímulos tributarios para los que vayan a invertir en estas zonas, pues para recuperarlas de la violencia que han estado viviendo. Entonces, todo eso usted lo tiene que analizar. También hay inversiones en infraestructura, pero en la inversión en infraestructura a nivel de colegios, a nivel de hospitales, a nivel de centros de salud, a nivel de incluso centros penitenciarios, a nivel de geriátricos, etcétera, ustedes pueden hacerlo a nivel privado, pero lo pueden hacer en conjunto con las entidades municipales o departamentales o nacionales a través de lo que se denominan las alianzas público-privadas. Eso lo tienen ya que consultar con las autoridades municipales o departamentales, es decir, el alcalde o el gobernador, a ver si ustedes pueden participar en ese tipo de inversiones de infraestructura física para las diferentes ciudades o municipios y si les permiten hacer esas participaciones mediante las alianzas público-privadas. Entonces vea que hay diferentes tipos de inversiones. Ahora, si usted van a hacerlo a título personal, ya en otras áreas, pues entonces ya hay que mirar. Si no escogen todo lo anterior, ustedes pueden mirar
inversiones en fondos de inversión, que ya es ustedes entregar su dinero a una empresa que haga inversiones a través de un fondo de inversiones que le pueda dar una rentabilidad mucho mayor de la que hemos hablado, pero hay que cuidarse mucho de qué fondo es el que le van a entregar la plata, cómo la van a entregar y cómo la van a invertir para la rentabilidad. Para esto ustedes pueden utilizar otra figura jurídica que se llama la fiducia. La fiducia es un contrato comercial que se hace ante una entidad que se llama sociedad fiduciaria. Aquí en Colombia hay 25 y hay muchas que son de reconocida trayectoria profesional, y entonces allí se contratan las fiducias para determinadas inversiones específicas, como por ejemplo construir edificios, para inmuebles, para la parte de inmuebles para rentabilidad, o sea, lo que, por ejemplo, para arrendar o para vender o para todo lo demás que hemos hablado del área inmobiliaria. También se puede hacer las fiducias para crear las empresas o para patrocinar emprendimientos o para hacer inversiones en portafolios de inversión, ya sea de manera directa administrada por la sociedad fiduciaria o por otros fondos de inversión. Esto, cuando yo hablo de fondos de inversión, es que ustedes entregan los dineros para que sean invertidos, por ejemplo, en el mercado de valores, o sea, en la compra-venta de acciones de empresas, o en fondos de inversión múltiple, que hay muchos, sobre todo en Estados Unidos o en Europa, sobre todo el más conocido es el Standard Poor's de Estados Unidos, donde se hacen inversiones, se compran acciones, y entonces, en la medida en que estas suben, pues usted las vendan, y bajan, pues tengan que tener la calma para no venderlas. Entonces, esto es una planeación sobre todo a mediano y largo plazo, pero para eso necesita un buen asesor para que esta sea una rentabilidad segura, porque son altas las rentabilidades siempre y cuando se hagan las cosas bien. Estamos hablando de altas 30, 40, hasta el 50 o más por ciento al año, frente a un 10% en la parte inmobiliaria. Vea usted la diferencia. Eso hay que hacerlo con mucha calma, con mucha serenidad y con mucha buena asesoría. Ahora, la otra área de inversiones, sobre todo ustedes que van a recibir dinero en criptomonedas, es la inversión en el trading de criptoactivos. Lo hacen a través de plataformas ya serias. Una de ellas es la Binance, pero esta plataforma de intercambio, en el caso de Colombia, está centralizada, o es decir, que está vigilada por los organismos de control y en especial por la DIAN para el cobro de los impuestos. Entonces si ustedes tienen los criptoactivos a título personal, ustedes, pues en su patrimonio se van a ver reflejados, y entonces tendrán que pagar los impuestos que corresponda por estos activos dentro de su patrimonio personal, y estos impuestos pues son el impuesto de renta o el impuesto de IVA o de ganancia ocasional, dependiendo de la forma como ustedes negocien con estos criptoactivos. Pero las ventas o el negocio de intercambio de estas criptoactivos lo deben hacer en las plataformas de intercambio de estos activos digitales o de las monedas digitales, pero con una asesoría, porque el trading se debe hacer muy profesional para que ustedes no van a perder la plata en esta forma de negocio, de comercialización de los criptoactivos. Entonces, eso también deben de tener ustedes esa claridad. Ahora, hablando de los proyectos sociales y humanitarios, ustedes también deben pensar qué tipo de proyectos son los que ustedes van a realizar. Si son proyectos sociales, si son proyectos, digamos, de la parte educativa, la parte de salud, la parte de alimentación, de apoyo a la zona rural, a la zona urbana, en cuanto a vivienda, en cuanto a mercados, etcétera. Entonces deben tener claridad a dónde van a apuntar sus recursos y qué proyectos se van a hacer. Aquí, como son varios, y me imagino que entre ustedes deben de tener comunicación, pues lo ideal es que ustedes entre sí
pregunten, vea, yo quiero hacer un proyecto de un centro geriátrico en Cali. Y el otro dice, yo también. El otro dice, yo también. Resultan tres haciendo lo mismo. Entonces, en lugar de hacer un centro geriátrico bien pequeñito donde quepan por ahí 12 o 15 ancianos, pues ustedes hacen un gran centro geriátrico con bastantes servicios y donde puedan albergar 20, 50, 100 o hasta 500 personas con todas las comodidades, porque si se unen varios, el proyecto ya no es pequeñito, sino ya es un proyecto macro de una cobertura social bastante grande. Entonces, eso lo deben ustedes entre sí mirar cómo intercambian sus ideas de proyectos para que si son de la misma ciudad, pues obviamente que estos se hagan de una manera mucho más benéfica, de más cobertura e incluso con más servicios. Entonces eso lo tienen que, ahí se les dejo la idea para que ustedes lo analicen entre ustedes mismos. Si alguno de ustedes también va a hacer inversiones o va a hacer empresas o va a hacer proyectos sociales fuera del país, pues también se tienen que asesorar en dónde van a hacer las inversiones, dónde van a crear las empresas, qué tipo de empresas son, qué actividades son las que van a desarrollar y también qué proyectos son los que van a llevar a efecto en algunas ciudades fuera de Colombia y si lo van a hacer de manera directa o lo van a hacer apoyando entidades sin ánimo de lucro que existan o crear ustedes las propias. La de que puedan crear en Colombia les puede servir para hacer actividades también fuera del país. Entonces, obviamente que hay que mirar ya que hay que crear una sucursal, digámoslo así, fuera del país para poder ustedes hacer las actividades sociales o de proyectos de la misma manera que en otros países o aquí sean similares para que tengan un efecto de un buen servicio y de una buena cobertura y de una buena satisfacción de las necesidades de la gente en los lugares donde ustedes vayan a hacer esos proyectos. Entonces, esto es así a grosso modo lo que ustedes pueden hacer con los recursos para que tengan la claridad. Ahora, lo que sí les digo es que este proyecto de Estados Unidos, así como todos los demás, son completamente reales, son completamente legales, porque van a tener ustedes toda la documentación que respalda la legalidad del origen de los fondos, para que no tengan ustedes un temor de sacar los dineros y entrarlos a las cuentas bancarias o hacer las inversiones, porque ustedes van a tener el respaldo documental que demuestra que estos recursos son completamente legales, completamente reales, que existen y no van a tener ninguna dificultad. Entonces, no es cuestión solamente de fe de que esto es real, sino que ya hay las pruebas suficientes, y se lo digo con conocimiento de causa, de que esto sí es un proyecto completamente legal y en su momento pues les entregarán la documentación que así lo demuestra, entonces no van a tener ningún inconveniente. Ahora, para el cobro, pues a ustedes les informarán en qué lugar tendrán que acudir, qué documentación llevar y cómo van a recibir los recursos, si en los bancos o en sus billeteras, ya sean frías o calientes, como decimos. Entonces, esto es para que ustedes ya se tranquilicen, tengan la serenidad, tengan la claridad de que ustedes van a tener unos recursos completamente legales, pero cuando ustedes vayan a iniciar sus inversiones, pues tienen que tener una asesoría dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, porque si ustedes tienen los recursos, los guardan en las billeteras o los guardan en el banco y van sacando de a poquito para sus gastos personales, pues no van a necesitar mayor asesoría. Porque a mí me preguntan, doctor, ¿y entonces yo cuántos profesionales tengo que contratar? Le dije yo, pues yo no sé cuántos, pues eso depende de lo que usted quiera. Porque yo no le puedo decir que contrate un abogado, un contador, un economista, un administrador, un ingeniero de sistemas o algo, si usted lo único que va a hacer es guardar la plata en el banco y sacarla para sus gastos personales. Pues para eso no necesita mayores asesores. Pero si usted va a hacer emprendimientos, va a hacer empresas, va a hacer entidades sin ánimo de lucro, va a hacer inversiones, tanto en Colombia como fuera de Colombia, pues obviamente que tiene que tener una gama diferente de asesores
para que cada uno le indique lo que sea necesario para que sus negocios, sus inversiones y sus emprendimientos o empresas pues sean lo más productivamente posibles y estén ajustados a la ley y al pago correspondiente de los impuestos, porque eso es que ser claros, hay que pagar los impuestos. Otra cosa es que ustedes bajo una planeación financiera y una planeación tributaria y una buena contabilidad, al final terminen, digo yo al final, cuando tengan que hacer la declaración de renta o tengan que pagar unos impuestos bajitos, teniendo un capital o un patrimonio bastante elevado, pero eso depende de cómo ustedes organicen su actividad productiva durante el año y bien asesorados no van a tener ustedes ningún inconveniente. Entonces ahora sí, algunas preguntas que tengan ustedes al respecto y ya de ahí entonces vamos a ir complementando la información. Muchas gracias, don Ilber, muy amable por el espacio, porque ciertamente creo que hay una claridad, pero aquí lo importante es que si en el equipo hay personas que tienen preguntas, se puedan desarrollar. Yo arrancaría con una para romper el hielo con todos. Yo creo que ya se creó un punto muy importante que es la trazabilidad. Lo que a todos en un momento determinado se preguntan: si yo recibo 10 pesos, ¿qué va a pasar con eso? Entonces ya usted ya habló de la trazabilidad, que hay unas certificaciones correspondientes para que haya una tranquilidad, que si los recursos llegan a las cuentas personales, pues tengan ahí. Pero cuando se habla del tema de impuestos, si se recibe el recurso, ese recurso que inicialmente sean 100 pesos que reciba, desde ahí se comienza a pagar impuesto, una pregunta, o es en las inversiones que generan ingresos o rentas que se comiencen a pagar impuestos, porque es una pregunta que puede surgir. Uno entiende, yo recibo 100 pesos por ese ingreso, que es un ingreso para mí, que es una ganancia ocasional, que no está contemplado, pues en ningún momento me llegó ocasionalmente, pero en la norma tributaria pues establece que es una ganancia ocasional. En ese sentido, si lo miramos así, en el momento de recibirlo pago un ingreso, o una sugerencia es tener recursos. Un poquitico de tema, porque yo creo que la parte tributaria es muy importante para el equipo, pero también entender el recurso que se recibe es exento total, o porque yo tengo un recurso, compro una casa, un carro, pago deudas. Entonces, digamos que en todo eso se fueron 100 millones de pesos. Entonces, o 100 están exentos, o qué pasaría ahí. Bueno, vamos por partes con eso de los impuestos. Dentro de este proyecto que ustedes dicen que la mayoría están en este proyecto todos unidos, o en la mayoría de los proyectos, porque hasta el momento en la mayoría de los proyectos que yo conozco, todos los recursos que le van a entregar a las personas beneficiarias vienen ya exentos del pago del impuesto, que sería la ganancia ocasional, porque como usted lo dice, efectivamente es un ingreso así imprevisto, como que ganó la lotería, y entonces habría que pagar la ganancia ocasional. Pero hasta donde se ha informado por parte de los líderes de cada uno de estos proyectos, ninguno, especialmente este que estamos hablando, tiene que pagar el impuesto en el momento que vaya a recibir los recursos. En ese momento no tiene que pagar ningún impuesto. Ahora, aquí hay dos cosas muy claras. Si usted van a recibir los recursos dentro de una billetera virtual, sea fría o caliente, ahí esos recursos que le consignan a usted en USDT, ni siquiera la DIAN se entera cuánto recibe usted, porque si es una billetera descentralizada, que no sea la vaina, sino cualquiera otra, Trust Wallet, por ejemplo, Ledger Nano X, pues esas billeteras no están conectadas a la DIAN en Colombia y por lo tanto a usted le pueden consignar 20 millones de dólares en su billetera y ninguna entidad pública se va a dar cuenta que usted los tiene ahí. Pero una vez los pase al banco, cualquier banco que sea en Colombia, ya el banco tiene la obligación de reportar esos dineros a la DIAN
diciendo que el señor Nelson recibió X cantidad de plata que fue depositada en el banco y entonces ya la DIAN sabe que usted tiene ese recurso. En ese momento que usted ya lo reciba, pues no va a pagar el impuesto en ese instante, pero en la medida en que vayan avanzando en el calendario tributario, por ejemplo, ahorita que ya empezamos en este mes de agosto y septiembre a pagar el impuesto de renta de personas naturales, pues usted, con el patrimonio que tenga a título personal, pues mínimamente va a pagar el impuesto de renta, que eso se paga cada año y en Colombia es el 35% en promedio. Si usted pasa de 5.000 millones de pesos en su cuenta personal, tiene que pagar el impuesto al patrimonio, que es otro impuesto, lo tiene que pagar también. Entonces, son impuestos que tiene que pagar si los tienen los dineros en el banco o representados en bienes, sean tangibles o intangibles, en casas, carros, etcétera, a nombre suyo, pues tiene que pagar ese impuesto al patrimonio. Ahora, si usted tiene acciones en empresas, cuando en el trimestre primero de cada año hagan el pago de sus dividendos por las acciones, usted tiene que pagar el impuesto por los dividendos, que eso ya es por ley. Entonces, esos son algunos de los impuestos que usted tiene que pagar a título personal, pero dependiendo el calendario tributario de cada tipo de impuestos. Ahora, si usted va a hacer inversiones, va a comprar casa, va a comprar carro, va a invertir en inmuebles, va a invertir en cualquiera de las actividades que yo le digo, pues pagará el impuesto que corresponda para cada actividad. Por ejemplo, si usted va a comprar una casa, pues tendrá que pagar los gastos de escritura, pero hay un asunto para que les quede claro. Si yo voy a comprar una casa, el impuesto de ganancia ocasional o el impuesto de renta no lo paga usted, lo paga el vendedor de la casa o del inmueble. Usted no paga el impuesto porque usted apenas la va a comprar. Pero después, al año siguiente, como ya tiene usted su casa a nombre suyo, pues tendrá que pagar el impuesto de renta por tener su casa a nombre suyo o tener su inmueble a nombre suyo. Si usted va a crear empresas, cada empresa también tiene que hacer el impuesto de declaración de renta. Lo mismo, el impuesto de renta, en el momento de la declaración. Y además, en las actividades de la empresa, pues tendrá que pagar el impuesto del IVA, el impuesto de retención de la fuente, dependiendo de la actividad de la empresa. Entonces, lo mismo con las entidades sin ánimo de lucro. También tendrá que hacer la declaración de renta, tendrá que pagar el impuesto de renta y tendrán que pagar el impuesto de IVA o tendrán que pagar el impuesto de retención de la fuente, mínimamente eso. Ahora, ustedes por las inmuebles también tienen que pagar el impuesto predial y si tienen establecimientos de comercio tienen que pagar el impuesto de industria y comercio, entre otros impuestos. Entonces, por eso es que se debe hacer una planeación tributaria, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, como a nivel de entidades sin ánimo de lucro, para saber qué impuestos usted tiene que pagar durante el ejercicio fiscal. Se fue la señal, se fue la señal. No, le estoy escuchando, Nelson. Estaba esperando si había alguna pregunta. No, está muy, para mí, para el caso mío puntual que le hice la pregunta, está claro. Desde luego entendería que lo que es exento es lo que se reciba a través de algo diferente que sea a billetera, porque lo que es billetera, al bajarlo a cuentas bancarias normales, a partir de ahí es el cronómetro de los ingresos que usted consigne o que usted haga transferencia que se vuelven líquidos para que sean reportados a la DIAN. Pero si yo recibo, por ejemplo, en otra moneda, UFC o no sé, lo que se necesite, eso no estaría grabado, eso es lo que le entendí. No es que no esté grabado, es que en Colombia y en todos los demás países las billeteras virtuales o casas de cambio virtual, algunas son centralizadas, hay otras que son descentralizadas. Las centralizadas significa que tienen el control de las entidades tributarias de cada país. Si vamos a hablar de Colombia,
y vamos a hablar de la casa de cambio virtual, que es la más conocida, que es la Binance, esta es centralizada y todos los movimientos financieros que usted haga dentro de esta plataforma van a ser reportados como si fuera un banco a la DIAN. Eso es la claridad. Pero si usted utiliza cualquiera de las otras billeteras descentralizadas, puede tener $1.000 millones ahí y nadie se va a dar cuenta, ni la DIAN. Entonces, por eso usted no va a pagar impuestos. Pero si les va a pasar ya a los bancos tradicionales, por la plata que aparezca en el banco, sea a nombre suyo o a nombre de la empresa, pues ya son objeto del impuesto que corresponda, mínimamente el impuesto de renta cuando haga la declaración de renta, y ya de acuerdo a las actividades que usted haga durante el año, pues va a pagar el resto de impuestos que le corresponda. Bueno, ahora sí le quedó claro. Me quedó muy claro. No sé qué otras preguntas puedan surgir en la Bueno, mesa. ahora otra cosa que usted mencionó hace un momento, que lo que llaman paraísos fiscales. Yo personalmente les digo, no hay que evadir impuestos, no hay que dejar de pagar impuestos y no hay que esconder la platica por ahí en paraísos fiscales para no pagar impuestos. Entre otras cosas, los paraísos fiscales en el mundo ya son casi contados con los dedos de la mano. Todos los países ya que se suponía que eran paraísos fiscales ya no lo son, porque allá hay un control mundial de las entidades bancarias, de las entidades estatales, de los organismos de comercio, para hacer ese seguimiento de los diferentes bienes que usted tenga en los diferentes países, y por eso se creó una reglamentación tributaria internacional y una contabilidad internacional. Lo que usted puede hacer es hacer una planeación tributaria en Colombia, y si tiene inversiones en otros países, sea a título personal o a título empresarial, pues hacer una declaración de renta en el uno y en el otro, pero de tal manera que se haga un buen análisis en el momento de la declaración de renta para que no pague doble impuesto. Eso es lo que se llama la doble imposición, y ya hay reglas de que usted hace las dos declaraciones, pero si la actividad principal es Colombia, lo que haga usted en los otros países y tenga que pagar el impuesto en el otro país, se lo deducen en la declaración de Colombia y así no paga doble vez el impuesto. Pero no les recomiendo, porque tampoco es lo más correcto, que usted empiece a buscar paraísos fiscales. Muy claro, muy claro. Muchas gracias, muchas gracias. No sé qué más preguntas, por favor. Bueno, escuchamos todas las inquietudes que tengan que ver con su manejo de recursos. Bueno, aquí hay algo que me parece muy importante, que me pasó alguna ocasión con una persona que tiene la calidad de pastor también y que tenía su propia iglesia o su propio movimiento religioso con personalidad jurídica. Y es lo siguiente, para que ustedes tengan esa claridad. Una cosa en Colombia, estamos hablando de Colombia, es que usted tenga su movimiento religioso a título suyo con su personalidad jurídica del Ministerio del Interior, y eso obviamente es una persona jurídica, pero no les recomiendo, primero pues por el manejo de los recursos y segundo por su misma calidad de pastores, para que tengan ustedes una actitud muy precisa, muy clara, muy digamos ética frente a toda la feligresía, de que ustedes reciban los recursos ahorita y los pongan a nombre de su respectiva iglesia y empiecen a hacer las inversiones en personales o las inversiones empresariales a nombre de esta persona jurídica, porque primero pues eso no es un delito, pero no se vería bien visto de que ustedes cojan su dinero y utilicen la persona jurídica de la iglesia pues para hacer sus inversiones personales, de pronto para no pagar impuestos o para dejar de pagar unos impuestos altos. Más bien, si van a hacer inversiones de tipo social, pues constituyan una fundación o constituyan una corporación y que ustedes sean los dueños, o que
quien administre o sea el dueño de esa fundación sea su entidad religiosa, y entonces ya así se va a ver diferente. Y eso sí, si van a crear empresas, que hay entidades religiosas que tienen empresas, que tienen fundaciones, que tienen corporaciones, y eso no es ningún pecado ni ningún delito, siempre y cuando las cosas las hagan muy bien. Entonces, para eso deben asesorarse. Y todas estas obras sociales que ustedes tienen en mente para realizar, pues les hacen a través de estas entidades sin ánimo de lucro, sean propias o sean de otras personas, y ustedes van a tener una forma clara de ejercer pues su pastoral, y además de eso, de hacer las actividades sociales sin que se mezcle uno con lo otro, y tengan esa ética y esa forma de trabajar que sea beneficiosa, y además que tenga una forma de percibirlo por parte de la feligresía de una manera clara, y que no van a tener ustedes comentarios en su contra. Sí, buenas noches, Sí, Diego, cuenta. doctor Ilvar. Una pregunta. Si se piensa realizar una inversión en el extranjero o en Estados Unidos, ¿es factible o es mucho más rápido tener la visa? Bueno, una buena pregunta. Y primero dejo una claridad. Ninguno de los proyectos que se hablan de redención, incluyendo este en el que estamos hablando, le va a entregar visa a nadie, a nadie. Le van a entregar de pronto algunos beneficios económicos, pero no le van a entregar visa a nadie. O lo que sucede es lo siguiente, que usted ahorita puede ir a sacar la visa a los Estados Unidos, y entonces si usted va como cualquier persona particular, seguramente le van a negar la visa, porque creen que es que se va a ir a pasear y quedarse allá. Pero si usted dice, yo quiero, señores Estados Unidos, pedir la visa de inversionista, porque tengo cómo demostrar que tengo la plata y quiero hacer inversiones en Estados Unidos y quiero hacer empresas y apoyar pues los emprendimientos y dar empleo a los nativos de los Estados Unidos, pues es distinto, porque entonces ya se analiza cómo usted puede ir a los Estados Unidos eh, con visa de inversionista a hacer inversiones en los Estados Unidos, incluso sin tener residencia en los Estados Unidos, o sea, sin vivir allá, mejor dicho. Pero puede hacer eso, perfectamente lo puede hacer haciendo los trámites de visa de inversionista. Ya los requisitos y las cantidades que se requieren, pues ya dependiendo el tipo de inversión que usted vaya a hacer, dependiendo la ciudad donde usted vaya a invertir, dependiendo de los proyectos que usted vaya a invertir, pues entonces ya le dan una visa diferente, pero igual todas son visa de inversionista, que eso sí lo puede hacer. Muchas gracias, bendiciones, doctor Ilvar. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta, señor Ilvar. Cuénteme, Camilo. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo había registrado la billetera virtual de Binance. A esta fecha hay una posibilidad de pronto de cambiarla, por ejemplo, a la Trust o a la Layer. Bueno, esa pregunta sí se la tendría que usted hacer directamente a los líderes del proyecto, si para estas alturas que ya están todos los formularios cerrados le permitan hacer el cambio de billetera. Pero igual, usted lo que tendría que hacer es, cuando reciba los recursos, inmediatamente los reciba en su billetera Binance, pues trasladarlos a una billetera caliente como la Trust Wallet, o directamente a una billetera fría como la Ledger Nano X. Y si usted lo hace en este mismo año, recibe los recursos y los traslada, y ya los va dejando y los va sacando de a poquito, pues lo más seguro es que hacia el futuro pues no tenga que pasar a la DIAN y pagar un impuesto demasiado alto. Esa es la sugerencia, porque ya el cambio, hasta donde sé, ya si el formulario ya está hecho y está registrado, y en este momento que estamos ya a punto de iniciar todas estas entregas, no creo que le hagan el cambio. Ah, bueno, listo. Entonces usted me dice que no habría problema si en la misma, digamos, se recibe el dinero hoy y hoy mismo se traslada a la otra billetera, no hay problema con eso.
el problema no es ninguno. Usted lo puede hacer. Usted puede dejar, sobre todo en las leyes, que es la que se sugiere que él tenga ahí como su banco en casa, pues usted la recibe y la pasa para el otro y ya va sacando de a poquito. Puede que le reporten a la DIAN las cantidades, pero ustedes van a recibir seguramente unos pagos iniciales que no son todas las cantidades que se les dicen, sino unos auxilios o pagos pequeños con el fin de que ya los grandes se reciban directamente en la billetera fría. Entonces puede comprar la billetera, cuando pueda ya compra la billetera fría y ya seguramente así lo tienen planeado. Los grandes cantidades van directamente a las billeteras frías para evitar precisamente que pasen por la DIAN, inicialmente pues hablando. Listo, muchas gracias. Doctor Ilvar, Dios le bendiga. Mi pregunta, teniendo el dinero en la billetera y sacarlo, pasarlo al banco aquí en Colombia, ¿tengo alguna restricción para sacar la cantidad e invertir? Buena pregunta. Aquí en Colombia los bancos no le restringen a ustedes sacar plata. Digámoslo así, los bancos tienen unos topes, pero movimientos diarios, que usted el cajero electrónico no puede sacar tanto en el día, que la caja pues allá en el banco físico pues no puede sacar tanto en el día, pero ustedes en el mes pueden mover toda la cantidad de plata que quieran en efectivo, trasladándola de una cuenta a otra, porque no hay restricciones. Por eso es importante que ustedes, cuando ya tengan sus cuentas bancarias, pues ojalá las manejen en sucursales grandes, que tengan la posibilidad de tener unas cantidades altas de dinero. Igual, estos proyectos van a hacer los convenios con los diferentes bancos y se sabe de que son los bancos centrales o los principales los que van a recibir los recursos que van a ustedes a tener y entonces no van a tener ustedes problemas en el manejo de las cantidades porque no hay tope. Muchas gracias, bendiciones. Doctor Ilvar Delgado, cordial saludo. Jover, buenos días. Quería hacer una pregunta. Usted hablaba hace un rato del fideicomiso civil que para hacer la transferencia a los hijos. ¿Qué pasa? Correcto. ¿Qué pasa cuando se hace la transferencia, pero notamos que se le están dando mal uso a los recursos y que de esa manera queremos nosotros como echar hacia atrás ese fideicomiso? ¿Cuáles serían como los mecanismos, si eso es posible, cuáles serían como los mecanismos para hacerlo? Sí, buena pregunta. Todos los fideicomisos son revocables, o sea, echarlos para atrás como usted mismo dice, claro que sí. Por eso los fideicomisos desde el momento en que se constituyen deben estar muy bien redactados. No es entregarle a usted los recursos para decir, venga, hijo, aquí le entrego 500 millones para que haga lo que quiera. No. Así no se hace un fideicomiso. Eso sería una donación, que es otra cosa muy distinta. Un fideicomiso tiene unas condiciones. Por eso hay que asesorarse bien para la elaboración de la minuta o del contrato del fideicomiso. Entonces usted tiene que decirle, bueno, yo estos recursos se los voy a entregar al hijo mío para educación y se debe colocar las condiciones, que es únicamente para educación. Entonces ni siquiera el hijo es el que va a recibir la plata, el hijo es el beneficiario, pero el administrador del fideicomiso, que no es el hijo, es otra persona que es el que va a administrar el fideicomiso, es quien va a generar los pagos al colegio, a la universidad. Entonces el menor de edad no va a recibir la plata, va del fideicomiso directo a la entidad educativa porque es esa la condición. Y mientras el muchacho esté estudiando, pues le entregan la plata. Pero si el muchacho decide no volver a estudiar, pues se canceló el fideicomiso porque era para estudio. Por ejemplo, si usted dice que es para hacer un emprendimiento o es para un pago, digamos, usted le puede poner una condición, a ver, Pedro, usted es el hijo mío, le voy a dar una manutención mientras usted esté soltero, pero el día que usted se case, se canceló el fideicomiso. Eso puede ser factible, claro que sí.
Entonces, así hay muchas condiciones que se le pueden colocar al fideicomiso y el administrador es el que cumple o hace cumplir a cabalidad todas esas condiciones, no el beneficiario. Y si los niños son menores de edad, pues ellos no tienen autonomía para manejar el fideicomiso, porque para eso tienen que tener un tutor o curador, que es el que va a estar al tanto de la administración del fideicomiso, además del administrador del fideicomiso. O sea que eso, en esos sentidos, sí no hay mal manejo de los recursos por parte del fideicomiso. Y de la fiducia es más exigente todavía, porque la sociedad fiduciaria tiene unas responsabilidades muy grandes y el mal manejo de los recursos es responsabilidad de ellos. Entonces, por eso siempre se recomienda fideicomiso y fiducia para este tipo de inversiones, porque los controles y porque la forma de gestión de los recursos es muy rigurosa. Otra cosa es que ustedes le digan, a ver, Pedro, así sea el hijo o no sea hijo, tenga 500 millones de pesos que les voy a regalar o donar, y usted le entrega los recursos y este se vuelve loco a gastar como loco, valga la redundancia. No, ahí sí hay que frenarlo. Por eso es muy importante, señores, que se me pasa, antes de que se me pase por alto, que cuando ustedes vayan a recibir los recursos, a ustedes les van a hacer firmar un documento que se llama Acuerdo de No Divulgación o DNA y Contrato de Buen Uso de los Recursos y exoneración de responsabilidad. Esos contraticos los tienen que firmar ustedes en el momento que van a recibir la plata. Entonces ustedes tienen que tener la seriedad, la responsabilidad de que la información que ustedes van a recibir, la documentación que ustedes van a recibir es suya y no pueden pasar la información a nadie. Pero tampoco es que se queden callados y se aíslen, no. Ustedes tienen todo el derecho, toda la posibilidad de hablar con las personas más cercanas a ustedes, de hablar con sus asesores y contarles lo que necesite contarles, porque si ustedes tienen familia, obviamente que ellos tienen que saber que ustedes tienen cuentas bancarias, que tienen cuentas en billeteras y todo, porque el día que ustedes fallezcan, entonces si nadie sabe cómo hacen para entregar estos dineros o estos recursos a los beneficiarios, que son los herederos, que ustedes tienen que informarle a ellos, vea, yo tengo esto, pero con toda la total seriedad y responsabilidad que no van a divulgar la información. Igual pasa con los asesores. Usted a los asesores les tiene que dar la información que necesite para hacer una buena asesoría. Y si es necesario, hacerles también firmar un DNA o hacerles firmar una cláusula de exclusión de responsabilidad, especialmente un DNA a los asesores. Ahora, si usted va a entregar recursos así como en efectivo o va a entregar bienes que tengan que ser gestionados por otro, sobre todo donaciones en dinero, pues ustedes háganle firmar el DNA y háganle firmar la cláusula de exclusión de responsabilidad para que usted quede tranquilo y el otro, si hace mal uso de los recursos, porque sea el responsable el otro. Entonces, estos son documentos fundamentales que hay que tener en cuenta, que ustedes los van a firmar ahora y que también es bueno, sugerencia, que se los hagan firmar a las personas que van a recibir los recursos de parte de ustedes, especialmente si se reciben o los van a entregar ustedes en efectivo. Gracias, doctor. Una pregunta, disculpe que vuelva y pregunte. Tranquilo, hay tiempito y bien pueden hacer las preguntas que les quede todo claro. Con lo que acaba de mencionar, señor Ilbar, digamos, por ejemplo, si a un tercero no se le va a entregar, digamos, un dinero, sino que, sino que se le va a dar, digamos, por ejemplo, yo le compro un computador, un ejemplo, o lo que usted mencionó al principio, lo de una casa. Yo le doy una casa, un ejemplo, a mi abuela. A esa persona, así sea una casa, también se le debería de hacer firmar el DNA. Pues yo creo que por lo menos el DNA, así sean familiares, hay que hacerlo firmar. Si ve usted que hay problemas de divulgación de la información que le pueda causar inconvenientes a usted o a la familia o al proyecto en general, porque es que las personas, no importa que sean parientes o no lo sean, el asunto es que empiezan a hablar, a hacer actividades, a hacer, digamos, emocionalmente gestiones que le puedan a usted traer inconvenientes porque empiezan a decir, bueno, aquí vamos a beber y entonces ya hacen la parranda y piden trago para toda la cuadra, matan el marrano para todo el barrio. Eso no, esas son cosas que ustedes deben de controlar y evitar porque en este momento ustedes
deben de tener claro que una vida a nivel social y personal, incluso empresarial, es la de ustedes en este momento, y otra con seguridad va a ser cuando ustedes reciban los recursos. Entonces ustedes tienen que tener mucha prudencia, mucha seriedad, mucha calma, mucha inteligencia, mucha sabiduría y de verdad de mucha iluminación de Dios para que todo esto salga perfecto y ustedes no van a tener inconvenientes, y que si tienen que cambiarse de casa de acuerdo a donde vivan, pues hay que hacerlo. Si van a cambiar de carro, háganlo también. Si van a cambiar de ciudad por algunas cosas de seguridad, hay que hacerlo. Frente a la casa. No, tampoco a llegar allá, pero ustedes pueden ir moderadamente cambiando su forma de vida y, y manejando su perfil bajo, pero su lugar de trabajo, etcétera, para que vayan ustedes también mejorando ese estatus y sin tener problema. Ustedes pueden decir, vea, yo me voy a ir a hacer un curso de teología por allá, Europa, va a demorar 6 meses, un ejemplo. Ya usted se va y allá durante esos 6 meses hace otras cosas y cualquier día se me trasladaron y se fue para otro lado y no tuvo problema. Como quien dice, hay que ser muy selectivos y tener mucha precaución. Yo tengo una Así es. pregunta. Sony, díganos. Gracias. Yo trabajo con entidades del Estado. ¿Cómo hago para... A nosotros cada 2 meses tenemos que reportar de a dónde vienen los recursos. Nosotros vamos a tener sustento de a dónde vienen los recursos para presentar. A ver, no le entendí. Usted trabaja con una entidad del Estado, pero ¿por qué le tiene que reportar cada 2 meses de dónde vienen los recursos? Sí, No le nosotros entiendo. nos preguntan, yo trabajo con el SENA y con la Universidad de Antioquia, y cada 2 meses tenemos que decir de a dónde vienen los recursos que nosotros recibimos. ¿Cuáles recursos si usted le están pagando de su salario? No No, entiendo. ¿O es que fuera de usted los trabaja? del salario, fuera de los del salario, de a dónde obtenemos nosotros los recursos. No, a ustedes como empleados públicos les toca hacer declaración de bienes y rentas cada año. Eso, yo también fui empleado público muchos años y a mí no me tocaba reportar cada mes o cada 2 meses de dónde venían los recursos. A uno hace la declaración de renta de bienes y rentas, que lo hace como en el primer trimestre, no me acuerdo bien, pero uno tiene que reportar pesos cada año. A no ser que usted aparezca con un carro, que aparezca con una casa, aparezca con un montón de cosas y diga, bueno, entonces venga, ¿cómo así que usted aquí aparece que no tiene nada y cada mes comprando una casa? Entonces ya la cosa se pone rara. Entonces, pero así que yo sepa que las entidades del Estado le pidan a los empleados que reporten de dónde vienen los recursos cada 2 meses, pues a no ser que usted adquiera cosas cada 2 meses, porque si usted es empleado y solamente tiene el salario, pues no tiene que preguntarle a nadie dónde vienen los recursos porque se sabe que es el salario suyo. No, señor, no empleado, sino contratista. Entonces en la Eso, aplicación siempre nos pregunta, sí. no, es que eso es diferente, Si usted es contratista de prestación de servicios, usted no es empleado del Estado, usted es un contratista, y entonces si ustedes, lo que pasa es que entiendo que no era como antes, que a los contratistas les dan un contrato de 6 meses o hasta de un año. Ahora son contratos de 20 días, contrato de un mes, contrato de 2 meses, contrato de 3 meses máximo, y eso si está de buenas con el político, un contrato de 6 meses. Hay que ser realistas. Obviamente, cada vez que usted va a renovar el contrato, pues le van a preguntar, ¿usted qué tiene? Firme aquí la declaración de bienes y rentas, porque esa es una exigencia legal. Entonces, yo considero, y se lo digo con claridad, si usted en este momento va a recibir unos recursos bastante significativos por estos proyectos, pues yo no me quedaría esperando ahí como empleado o como trabajador de prestación de servicios con el SENA. Yo me iría para otro lado y a montar mis propios negocios, mis propias inversiones y obviamente hasta cambiar de ciudad porque ya tengo con qué hacerlo. Pero a mí me gusta lo que hago, pues uno sí puede tener una cátedra, 2 asignaturas, 3 asignaturas, algo suave pues que uno pueda realizar. Mi No, es pregunta que es, usted puede, nosotros tenemos cómo no, demostrar eso, cómo demostrar de a dónde vienen los recursos.
pero es que yo le digo, vea, es que usted no tiene, tal vez fue que no me puso atención al principio. Yo les dije, todos los recursos que vienen de estos proyectos son completamente legales, reales, y le van a entregar a usted toda la documentación que demuestre que lo que usted reciba, así sean 100 pesos o $1.000.000.000, es legal. Entonces, además usted no va a saber, perdón, la empresa no le tiene que preguntar a usted, oiga, usted tenía en su patrimonio 100 pesos y ahora tiene 1.000.000.000, venga, ¿de dónde sacó eso? No, porque es que el SENA no es una entidad de fiscalización. El que lo llamará es la DIAN, venga, que es que usted aquí en su patrimonio tenía esto, ahora venga, pague impuestos. Y si usted le dice, va, señores de la DIAN, aquí está el origen de mis recursos, que yo tengo toda la legalidad, pues no va a tener problema, porque el que cosas la DIAN ya sabe, porque es que la DIAN es una de las entidades de organismos de control que están controlando la entrega de estos recursos, o sea que por eso no tiene problema. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna inquietud que quede pendiente de ustedes? Me dice. Doctor Ibar, buenas noches. Roilán, buenas noches. Quería decirle que en caso de, en el momento de recibir los recursos, en caso de solicitar una asesoría, la podemos hacer directamente con usted. Sí, claro. De hecho, yo estoy ofreciendo un portafolio de servicios variado. No sé si alguno de ustedes ya lo conozca, pero igual yo tengo un portafolio de servicios muy amplio para que ustedes accedan a él, los que estén interesados, los que quieran hacer uso del mismo. Tenemos la asesoría jurídica, tenemos la asesoría tributaria, tenemos la asesoría contable, tenemos la asesoría para inversiones, tenemos la asesoría para constitución de empresas y entidades sin ánimo de lucro, tenemos la asesoría para formulación y ejecución de proyectos, también todo lo que tiene que ver con la organización administrativa, lo que se llama el gobierno corporativo de las empresas, al igual que de las entidades sin ánimo de lucro. Tenemos toda la asesoría en el manejo de criptoactivos, y además tenemos toda la asesoría en la parte de que me les decía yo que también tenemos la asesoría en todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal, con coaches profesionales, coaching de vida, y también la formación en cursos, asesorías que usted necesite. Le agradezco, doctor Ilvar, de todas maneras, de antemano le pido al Dios de la gloria que le continúe bendiciendo en gran manera. Le agradezco por su asesoría en el día de hoy para todo el grupo de Pastoyéndome, pues para mí fue muy agradable y creo que se despejaron muchas dudas frente a la pues, procedencia de los recursos y pues espero que a todos se les haya sido aclarado. A mí particularmente quedé muy contento con escucharle y le agradezco por todo, muy amable. Roilán, con muchísimo gusto, y esa es la idea, de que se les despejen a ustedes las dudas, pues en una sola charla no les puede despejar todas las dudas, pero vean, entonces la sugerencia que les hago es de que ya ustedes, a nivel de la parte ya personal de cada uno, porque obviamente que los proyectos pueden ser comunes en algunas cosas, pero en otras eran muy personales,
pues entonces ya a través de el alias de Telegram, @ilbardel, me escriben y yo les mando todo el portafolio de servicios, les mando los contactos en las redes sociales que manejamos para que todos los que estén interesados en asesoría personal, ya para casos puntuales, con muchísimo gusto estamos al servicio. Gracias, doctor Igor, muy amable. Buenas noches, doctor Iván. Habla con Conrado Alberto de Jumea. Conrado, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Aquí aprendiendo de usted y de todas las preguntas, las inquietudes. Pues yo todavía no me voy a despedir porque es que yo estoy al pastor Roland ya como cerrando la charla y yo estoy que me hable, estoy que le pregunto. Cuénteme. A ver, para mí es muy importante que usted ya tiene los Telegram de nosotros y nos pueda hacer el favor de hacernos llegar los brochures y todas las cosas en las cuales nosotros necesitamos asesoría. Y ahí viene mi primera pregunta. Llegó el recurso, llegó el dinero. ¿Yo qué tengo que hacer? O sea, me llegó la plata, llegó el dinero, ¿y yo qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Además de llamarlo a usted a decirle qué hago. ¿Sí me entiende? Porque uno a veces llega y se paniquea. Por lo menos ahorita yo he escuchado hablar a la hermana Sonia. No, ella le gusta la educación, me parece muy lindo, la investigación, pero ella va a contar con recursos suficientes para montar su propia universidad, para no tener que ella va a ser generadora de empleo. Entonces muchas veces nosotros digamos que no tenemos como medida, no tenemos, como yo alguna vez lo he dicho y lo he hablado con algunos pastores, el problema de nosotros es mental, porque como nosotros somos pobres y no hemos sido millonarios, a uno llega, le pasa como le pasa a mucha gente que gana la lotería de la noche a la mañana y en 2 años entierran todo el recurso y todo el dinero porque mentalmente no están preparados para manejar eso. Entonces sí me gustaría a mí saber cuál es el deber ser, qué es lo que yo debo de hacer, porque uno no puede dilapidar el dinero. Incluso cuando nosotros firmamos ese contrato del buen uso de los recursos, si yo no sé darle un buen uso de los recursos, a mí simplemente me bloquean la cuenta y hasta allí me duró la dicha. Si yo no sé tampoco cómo apoyar a un familiar o a un amigo, si no sé hacer ese procedimiento correctamente, ese personaje de una manera indirecta me puede afectar a mí. Y esa asesoría, sobre todo en el ser, porque yo soy de los que pienso que lo demás se contrata. Yo ahorita usted lo he escuchado hablar que usted tiene los expertos para la parte tributaria, para los contratos, para aquí, por allá. Yo no le votaría corriente. Yo simplemente, ¿qué hago? Yo me sentaría con usted y le digo, venga, mi doctor, hágame, y yo pago la asesoría. ¿Qué hago aquí? Usted me va a decir todas las cosas y me va a decir, vea, por esto, esto y esto, y listo. Pero hay algo que si yo desde este momento, no lo comienzo a trabajar, que es mi ser, mi parte interior, no, yo me enloquezco. Se vuelve uno loquito, porque una cosa es hablar en el supuesto, otra cosa es el realmente tener las cosas. Si no estamos preparados nosotros en el ser, créame que en el hacer desbaratamos todas las cosas. Y el trascender, pues no vamos a trascender porque no podíamos enterrar. Entonces es muy importante esa parte. Allí es donde me gustaría que usted puntualmente pudiera darnos unas directrices, unos lineamientos sobre qué es lo que nosotros debemos de comenzar desde ya a trabajarla. No esperar a que llegue para comenzar a trabajarla, sino desde ya. Esa era mi inquietud. Gracias. Bueno, Conrado, me da la pauta porque yo siempre termino las reuniones con algo que no es manejo de recursos, es con algo de lo que usted acaba de mencionar, la formación del ser. Para mí es lo más importante. Las personas que en este momento están en estos proyectos solamente con la meta de recibir la plata, de recibir el bien material, y como usted dice, sin ninguna formación, ninguna construcción de su ser interior, esos son los que van a fracasar. Pero hay una cosa muy importante que ustedes deben tener en cuenta, ahora que usted habló de la pobreza. La abundancia y la escasez son decisiones de vida. Nadie, absolutamente nadie, está destinado a mantenerse en la escasez. Nosotros podemos decidir vivir en la abundancia, porque esto no significa nadar en billetes,
sino por el contrario, la abundancia es un estado del ser, una forma de pensar y de experimentar la vida. Es un estado de conciencia a partir del cual creamos nuestra forma de estar en el mundo, más allá de la riqueza económica. Una persona abundante es aquella que agradece lo que tiene, que nunca se queja y que sabe que todo está disponible para ella porque tiene la capacidad de lograr lo que se propone para su bienestar y el de los demás. Debemos saber que no hay nada imposible para ti, no hay nada que no se pueda tener o hacer. Todos los seres del planeta nacimos con la capacidad de crear nuestra propia vida y nuestra propia realidad. La abundancia de cada persona es distinta y nadie puede definir lo que hace sentir abundante al otro. Nosotros debemos tener en cuenta que si hablamos de abundancia es un estado mental y emocional. Entonces debemos tener en cuenta que necesitamos aprender a elegir nuestros deseos, revisar siempre qué tanto bienestar general nos trae conseguir lo que tanto estamos anhelando, o sea, este dinero, qué tanto bienestar para mi vida me trae lo que tanto estoy anhelando. Por eso la preparación no es cómo voy a manejar materialmente los recursos, sino cómo me voy a preparar en el despertar de mi conciencia para que desde mi interior, que puede estar cobijado por unos patrones mentales negativos, de creencias negativas, de escasez como esta, de pobreza, de que yo no puedo ser rico, de que el dinero es sucio, de que el dinero solamente es para gente rica, de que como dicen ustedes en la Biblia, o como dice la Biblia, no ustedes sino la Biblia, que solamente los pobres entran al cielo y que los ricos no pueden entrar, que eso es un patrón mental completamente negativo. Es al contrario, ustedes tener en su mente, en su ser, todos los patrones mentales positivos de abundancia, de riqueza, de prosperidad, de bienestar, de felicidad, de paz interior, para que desde adentro de su corazón fluya la luz, la abundancia, la paz, la armonía, el amor incondicional, y todo eso se expanda, obviamente con la bendición de Dios, para que todos y cada uno de nosotros seamos verdaderamente faros de luz, para que iluminemos el camino propio y el camino de los demás. Y si manejamos y de nuestro ser así, los recursos que vamos a recibir, que el dinero es una energía, se pueda manejar de una manera excelente, de una manera positiva, de una manera de servicio a los demás, y estos se irán a multiplicar cada día más estos dineros, y así haremos un buen uso de los mismos y tendremos bienestar, luz y amor para nuestra vida, para nuestra familia y para toda la humanidad. Esa es la preparación más importante que tenemos que empezar. ¿Cuándo? Ya mismo. Entonces, no sé si ustedes ya tengan alguna otra pregunta o damos finalización a la reunión. De mi parte todo está claro, muchas gracias. Bueno, don Hilbert, la verdad que, don Hilbert, muy agradecidos, muy contentos. La verdad que ha sido muy claro las explicaciones, pero como decía Conrado, yo creo que en el momento que vamos a necesitar ese acercamiento de asesoría, en el momento ya que los recursos lleguen, porque allí es que realmente lo que dice va a ser el paso a paso. Siempre hay un paso a paso. Paso uno, recibe el recurso. ¿Cuál es el paso a seguir de lo jurídico? ¿Qué cosas se tiene que tener uno preparado? Y lógicamente usted nos ofrece una diversidad de portafolio, nos va a permitir mirar. Es un tema que creo que lo vamos a estar consultando, pero creo aquí parte la base. Si usted considera que hay algo que tengamos que tener en cuenta una vez llegue el recurso, ¿qué se puede decir? Un tip importante, bienvenido. Si con lo que nos dio pues ya eso es, pues consideramos que este es el tema. Si hay alguien más que quiera hacer preguntas, de luego pues es el momento para hacer lo que estamos cerrando.
pero sí nos gustaría saber si hay un tip, una vez recibimos el recurso, que sabemos que estamos muy cerca, solo que pues nos han compartido y entendemos como si es una realidad, es una bendición que Dios está permitiendo, entonces básicamente estamos atentos. Bueno, Nelson y compañía, ¿qué es lo que yo les digo? Fuera esta preparación personal y espiritual, la preparación ya a nivel básico es hacer un plan de vida, porque es que si usted no tiene un propósito en la vida, usted no sabe para dónde va a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de la familia, pues cualquier bus le sirve, como si uno está a la terminal y empieza a ver las flechas de buses para toda parte, pues uno no sabe para dónde va, porque entonces si no tiene el norte, el propósito, termina cogiendo el recorrido que no es. Entonces, lo primero es empezar ustedes a analizar, a sentarse, a reflexionar frente al espejo. Bueno, Ilvar, ¿cuál es su propósito de vida? ¿Usted qué va a hacer a partir de mañana con esta preparación y al momento en que reciba los recursos? ¿Qué va a hacer? ¿Va a comprar casa, va a comprar carro, se va a cambiar de ciudad, va a invertir, va a hacer empresa, va a ayudar a la familia, etcétera? Es un plan de vida el que ustedes tienen que empezar a construir y eso lo pueden hacer desde ahora, no hay que esperar hasta el día del recurso para hacerlo, ¿no? Entonces empezar a escribir, coger papel y lápiz y bueno, yo voy a seguir en mi ejercicio de pastoreo, voy a seguir en esta comunidad religiosa o me voy a cambiar o voy a ser la propia entidad mía religiosa o educativa o no voy a hacer ninguna entidad o no voy a hacer empresa o no voy a hacer fundaciones, qué es lo que quiera cada uno, porque es que de eso depende el asesoramiento, es la primera pregunta. Y bueno, ¿y usted qué quiere hacer? No, es que yo no sé. Bueno, entonces hay que empezar a preguntarse. Primero, ¿por qué estoy aquí en este proyecto? ¿Para qué fui ubicado en este proyecto? ¿Por qué me van a entregar a mí estos recursos? ¿Y por qué Dios, la divinidad, como usted le quiera decir, me ubicó aquí en esta organización, en este proyecto? ¿Y por qué soy yo precisamente el que tengo que recibirlos y ayudar a los otros? O si los voy a ayudar, y si voy a ayudar solamente los de mi municipio, o los de mi departamento, o del país, o de otros países. Entonces, eso es una construcción diaria. Yo hace 3 años que estoy en estos proyectos y yo cuando empecé como cualquiera de ustedes, compré un beneficio en uno de los proyectos y me quedé ahí, sí, casi que desconectado de ese proyecto porque estaba asesorando y haciendo parte de otro proyecto a nivel internacional. Y luego ya empecé con las capacitaciones y ahorita estoy asesorando gente en muchos países, pero porque desde el principio me puse un norte. Quiero ser asesor, quiero capacitarme, quiero estudiar, quiero prepararme y aquí estoy. Y ya estoy construyendo mi propio proyecto y así expandiéndole las ideas a los demás para que también hagan lo mismo, crear sus propios proyectos. Porque es lo primero que hay que hacer, fuera de su preparación del ser interior, del ser espiritual, también hay que hacer un plan de vida para poderlo llevar a cabo. Y el plan de vida cubre muchas áreas, la parte física, la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, la parte familiar, la parte económica, la parte de la salud y la parte de las relaciones. Entonces usted tiene que mirar cómo hacer todo eso y qué plan tiene para cada una de estas áreas. Entonces eso es lo que tiene que ir a empezar a escribir. Ya lo demás, como dice Nelson, es empezar a mirar, bueno, si voy a crear empresa, ¿qué asesores necesito? Si voy a hacer fundaciones, ¿qué asesores necesito? Si voy a comprar una casa, ¿qué necesito? Pero ya es la materialización de ese plan de vida que ustedes tienen que empezar a construir desde ahora. Entonces, muy claro, don Iber, muy claro ya, claro como está diciendo. No sé, Conrado, no sé alguien más si vamos a cerrar ya o alguien quiere preguntarse una aporte. Sí, quiero hacer, digamos, como algo complementario y para que el doctor Ilvar también conozca. Doctor Ilvar, yo fui el primero que llegué al proyecto de Costa Rica. Cuando yo llegué al proyecto de Costa Rica, y el señor Edgar, yo llegué a ese proyecto fue porque a mí me invitaron a un seminario de crecimiento espiritual. Ese seminario de crecimiento espiritual me hizo entender que en el mundo lo más importante es el ser y lo demás viene por añadidura.
Cuando se abrió la posibilidad de que nosotros invitáramos a otras personas, yo solamente pensé en los pastores de Colombia y en los pastores que yo conozco, porque son pastores son pastores humildes que hacen las cosas literalmente con amor y con las uñas. Y yo decía, esta es la posibilidad para que ellos realmente hagan un proceso de evangelización y no tengan que estar pasando trabajos ni necesidades, porque muchas veces hay muchos pastores que dejan de comer por darle comer a los discípulos, a la gente, sufren ellos internamente solos. Obviamente que lo que los tiene parados a ellos es la fe y Dios que siempre está con ellos. Yo decía, no, eso no puede ser así. Y fue cuando yo invité a todos los pastores y a los que están alrededor de los pastores. Cuando usted habla de proyecto de vida, para mí eso es lo que todos, sin excepción, en el grupo lo necesitamos. Yo alguna vez le compartí a todos ellos el proyecto de vida humanitario, el formato que salió, pero yo creo que la gente lo vio y lo guardó y no lo leyó ni lo instruyó. De pronto lo desarrollé, tuve la oportunidad de desarrollarlo con el pastor Nelson, porque cuando lo desarrollamos, lo expusimos nosotros en Panamá, en un grupo de Panamá. Obviamente lo expusimos a nuestra manera, ¿no? A nuestra manera de entender. Yo pienso que nosotros todos, sin excepción, necesitamos tener claro nuestro proyecto de vida en las diferentes áreas, porque el proyecto de vida es la bitácora, la que nos va a permitir a nosotros definir cuál es nuestro norte, y para ese norte, con qué contamos, qué necesitamos y de quién nos debemos de rodear. Porque mientras nosotros no tengamos claro el norte, como usted muy bien lo dice, cualquier bus no sirve, pero así mismo con cualquier bus no sirve, en cualquier sitio nos quedamos y de allí no vamos a pasar. Eso es algo que todos necesitamos e internamente debemos llegar y prepararnos y mirar a ver cómo programamos una capacitación exclusivamente sobre eso, sobre el plan de vida. Esa es la bitácora. Nosotros con la bitácora, así como la bitácora de nosotros espiritualmente es la Biblia, ahí está escrito todas las cosas. Hay algo que nosotros tenemos que tener claro, qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos llegar, porque cada uno de nosotros, cada pastor tiene una misión completamente diferente, tiene unos anhelos y unos deseos. Las familias pastorales exactamente igual. Los jóvenes, los hijos de los pastores también tienen sus sueños, sus programas, sus proyectos. Pero qué bonito que entre todos podamos nosotros tener un parámetro general para construir nuestro proyecto de vida y con base en eso trazar ya nuestro derrotero. Así, eso es como cuando, perdona que me extienda un poquitico, eso es como cuando uno sabe mercar. Si a mí me dan 100.000 pollos, con 100.000 pollos merco. Si me dan 500.000, con 500.000 merco. Si me dan 10 millones de pollos, con 10 millones de pollos merco. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que independiente del monto tengamos claro qué es lo que tenemos que comer. Entonces, eso es el proyecto de vida y sí lo necesitamos realmente todos. Ese es como mi comentario con respecto a bueno, gracias. Bueno, entonces podemos programar en otro momento una conferencia de ese tema. Yo estuve, bueno, hace por ahí como, no recuerdo, ya como un año, o tal vez menos, di una conferencia sobre exactamente ese tema, solamente hablando del plan de acción, del plan de vida. La estuve dando hace como 2 meses también en otro grupo, exactamente el plan de acción y el proyecto de vida. Y ahora, en un programa que tengo en la emisora Unificar, también hablamos de eso el sábado pasado. Entonces, con muchísimo gusto, programamos una próxima reunión, ya miramos el día y la hora para todos ustedes y hablamos de eso, de qué es el proyecto de vida en las diferentes áreas del ser, y vamos hablando yo conozco el formato del plan de acción que usted menciona, porque ese también lo estuve estudiando para hacer una conferencia exclusivamente sobre eso, y lo podemos hacer aquí con ustedes en el momento en que se programe y hablamos de eso, del proyecto de vida. Lo tengo muy claro y hablamos de eso específicamente. Excelente, don Ilvar. Muy agradecido con usted y todos los participantes. Pues cuando iniciamos no iniciamos con una oración porque estaban entrando en diferentes tiempos. Entonces yo creía que hagamos una oración de gratitud a Dios porque la bendición ya está cerca y esta reunión se planificó precisamente para eso.
como estamos tan cerca, creo que la asesoría en esa experticia que usted maneja es muy importante para el proyecto. Entonces, en orden de ideas, pues vamos a dar gracias al Señor y creía que nos despediríamos. Acá vamos a Correcto. descansar. Bueno, pues permítame, Dios me da el privilegio y tomo la palabra como moderador de esta participación, de esta sala. Y oramos a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, mi Rey, por tu bondad, por tu fidelidad y por tu gracia. Aquí en esta mesa están aquellos que tú has escogido para este último tiempo. Hombres y mujeres que van a cambiar vidas, van a cambiar corazones, van a transformar, van a ser punta de lanza para traer vida a aquellos que están sin esperanza, Dios. Oro para que el corazón de cada uno no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, para que el corazón esté alineado, que nunca pierdan la humildad, Señor. Que el estar en esta sala, en este grupo, y hace parte de muchas personas más, yo te pido que derrames bendición abundante, don Edgar, a todas las personas que hacen de parte de estos proyectos a nivel mundial, porque ciertamente tú tienes el control.